A reading from the book of Numbers. Lectura del libro de los Números. The Lord came down, En aquellos días el Señor bajó en la nube, habló con Moisés taking some of the y spirit, apartando algo del espíritu que poseía, bestowed it. se lo pasó a los 60 ancianos. Spirit came. Al posarse sobre ellos el espíritu, se pusieron enseguida a profetizar. Men Habían quedado en el campamento dos del grupo, llamados Eldad y Medad. gathering Aunque estaban en la lista, no habían acudido a la tienda, had been on pero el espíritu se posó sobre ellos y se pusieron a profetizar en el campamento. came Un to rest. muchacho corrió a contárselos a Moisés. Prophesied in the camp. Eldad y Medad So when a young están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, desde joven intervino. son of Moisés, who from Señor mío, had been Moses' aide. prohíbeselo. Moses, my Lord, Moisés le respondió, answered him, ¿estás celoso de mí? my sake. Ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta Would that the Lord y recibiera el Espíritu del Señor. Verbum Domini. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Aunque tu siervo vigila para guardarlos con cuidado, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Preserva a tu siervo de la arrogancia, para que no me domine. Así quedaré libre e inocente del gran pecado. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Reading from the letter of Lectura de la carta del apóstol Santiago. Come now, ye rich, Ahora ustedes los ricos lloren y lamentense por la desgracia que les ha tocado. your clothes Su riqueza está corrompida y sus vestidos están apolillados.
su oro y su plata derrumbados. Esa herrumbre será un testimonio contra ustedes y devorará su carne como el fuego. You have stored up treasure. Han amontonado riqueza precisamente ahora en el tiempo final. The wages you withheld. El jornal defraudado a los obreros que han cosechado sus campos está clamando contra ustedes, y los gritos de los segadores han llegado hasta el oído del Señor de los You have ejércitos. lived on earth in Han vivido en este mundo con lujo y entregados al placer. the day of slaughter. Se han cebado para el día de la matanza. You have murdered the righteous. Condenaron y mataron al He justo. offers you no Él resistance. no les resiste. Verbum Domini. Tu palabra, Señor, es la verdad. Conságranos en la verdad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. At that time, John En said, aquel tiempo dijo Juan a Jesús, Maestro, "We saw someone driving hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió, no se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. For whoever is not El que no está contra nosotros está a favor nuestro. who gives you a Y además, el que les dé a beber un vaso de agua porque siguen al Mesías, les aseguro que no se quedará sin recompensa. whoever causes one El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. if your hand Si tu mano te hace caer, cut it off. córtatela. It is better for you Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al abismo, to the unquenchable al fuego que no se apaga. And if your foot causes Y si tu pie te hace caer, córtatelo. it is better for you Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies to Gehenna. al abismo. And if your eye causes Y si tu ojo te hace caer, it out, sácatelo. better for you to Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado al abismo into con Gehenna, los dos ojos, where there will be worm, donde el gusano no muere y el fuego is not quenched. no se apaga. Verbum Domini.
For many of us, one Para muchos de nosotros, and for some even excruciating una de las cosas más and having good spiritual tortuosas de la vida cristiana y de tener una vida espiritual temptations es luchar contra las tentaciones with the y temptation. las tentaciones que vienen con las tentaciones. Receive an onslaught of Y these. empezamos a recibir un número de estas tentaciones. A veces No, we pueden ser muy debilitantes. the means Podemos to overcome sentir them. que no tenemos los medios para vencerlas. And today, Jesus Y el día de hoy, about the Jesús nos habla acerca de la importancia de evitar la tentación, de evitar el pecado. we're going to talk about También el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos vencer estas tentaciones. all, Jesus Primero que nada, in the gospel Jesús aquí en el Evangelio telling us to nos está diciendo que evitemos el pecado, temptation, que venzamos la tentación. to know Y lo primero que debemos saber cuando luchamos contra la tentación they're going to come. es que It's part van a of ocurrir. being. Es parte de ser un ser humano. Gospel of Matthew, En otro evangelio, en el Evangelio según San Mateo, Jesús dice lo siguiente: las tentaciones sucederán. no, we who human beings, Nosotros, los seres humanos, por supuesto, nacemos con el pecado original. that original sin is the El pecado original filled with God's grace, God's mercy. es Still have something called concupiscence, which is a lleva a la concupiscencia, que es el anhelo, el deseo for flesh, for the flesh, for worldly. de la carne, de las cosas del mundo, las cosas pecaminosas. Y junto con ello vienen las tentaciones. Jesús, por supuesto, se vuelve muy agresivo y aquí y dice, luchen contra el pecado y la tentación. Por supuesto que no hemos de tomar estos pasajes literalmente. Jesús dice, si tu mano te causa que peques, córtatelo. Si el pie te causa que peques, córtatelo. No nos está hablando literalmente, primero que nada. Más bien está diciendo, corta las cosas, personas o lugares que causan que peques, pero no que literalmente te amputes. No lo hagas. So, uh, Así que we need to know una cosa que debemos saber es que Jesús mismo fue tentado. Por supuesto, recordamos esto cuando el Espíritu Santo lo guió al desierto, 40 days and 40 nights. donde ayuna durante 40 días y 40 noches y el diablo lo tienta. Jesus who overcomes. Y ahí vemos a Jesús, quien vence las tentaciones. To know that Y es importante saber que es solamente a través de Él que podemos ser victoriosos en estas tentaciones. there, when fighting off temptations, we see Cuando luchamos las tentaciones, vemos que vienen en tres formas: a través del mundo, la carne y el diablo. first of all, when Jesus is tempted, Primero que nada, cuando Jesús es tentado en el desierto, es tentado con cosas de la carne, porque el diablo dice, muy bien, tienes esta piedra, conviértela en pan. Esta es una forma en que viene la tentación, viene a través de la carne, ya sea cuando uno know that disfruta demasiado de la comida o de la bebida o la lujuria o la codicia, cuando uno quiere más de lo que uno tiene. La siguiente forma es a través del mundo y las ventajas del mundo. one thing the devil says is that Una cosa que dice el diablo, él dice, bien, Jesús, te daré todo este poder. Si vienes y me sigues, el mundo será tuyo porque me pertenece a mí. Jesús le dice, no. Y eso sucede con nosotros. I mean, power's a A nosotros nos gusta el poder. El poder es algo bueno, pero está fuera de control. Si tenemos el poder solamente buscándolo para nosotros mismos, para nuestra propia prosperidad, y si no estamos utilizándolo para el bien de los demás, entonces puede convertirse en algo muy malo. and then another thing
is that Y otra cosa también es que el diablo, por supuesto, está lleno de trucos. Una cosa que él dice la tercera vez cuando tienta a Jesús, le dice, ¿por qué no saltas simplemente? you jump off the ¿Por qué no saltas temple here, the top del templo, del techo del templo? no. Y por supuesto Jesús dice que no, But then that's how he comes to us. It's with pero así es como Él viene a nosotros, a menudo con el pecado de la presunción. Él dice, Dios te perdonará. he tries to make us like Él trata de hacernos God como with a Él, small g. un Dios You can con D figure this out. minúscula. You can do that. Sí, tú eres capaz de esto, tú eres capaz de lo otro. Mírate, Angels will come and save you. los ángeles vendrán y te salvarán. Jesus avoids that, of course. Pero Jesús evita eso, por supuesto. Fighting off these temptations, Así que al luchar contra estas tentaciones aprendemos primero que nada cómo es que Jesús lo hace. Por supuesto, Jesús tiene un gran amor por el Padre y amor por nosotros. basically in fighting off the devil, he uses Básicamente, al luchar contra el diablo, Él utiliza la palabra de Dios. how he conquers it. Así es como Él vence. Hebrews tells us is that El libro de Hebreos nos dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. San Pablo le llama la espada del Espíritu. Así que es muy importante para nosotros conocer la palabra. when Jesus Por ejemplo, cuando Jesús es tentado en la carne, he says that the only Él dice that comes from God, que el único alimento man should not live que by proviene de Dios, by every que el hombre no debe vivir del pan solamente, sino de toda palabra que proviene de temptation by nuestro Señor Dios. Así es como hemos de luchar contra la tentación, conociendo la palabra, conociendo las enseñanzas de la iglesia. always important is that Otra cosa que es siempre importante es que cuando miramos que Jesús es tentado durante 40 días, es que el diablo this onslaught le da temptation becomes very una serie de tentaciones, lo ataca when Jesus is most vulnerable. cuando Jesús es más vulnerable. He tempts him more intensely Él lo tienta más intensamente al final de los 40 días. Imagínense estar 40 días en un desierto. Hace calor, va a estar cansado you have no y energy. uno ha estado ayunando, no tiene energía. That's how the devil tempts us. He Así es como el diablo nos tienta. Él waits till we are very hace trampa, espera hasta que estemos muy débiles en diferentes áreas, ya sea por el hambre o la ira o la soledad, with a la desilusión, con el corazón roto, pressure, anxiety. con tensión, presión, ansiedad. Ahí es cuando viene. Es malo, But it's important for us to be aware of pero es importante para nosotros estar conscientes de ello, porque entonces podemos protegernos. when we're weakened. Así que sí, Él viene cuando estamos debilitados a veces, pero también ha de presentarse Sometimes cuando, a veces cuando estamos en un punto muy alto en nuestras vidas, going well, cuando las cosas parecen estar yendo bien, todo encaja en su lugar. top of the world. Sentimos que estamos en la cima del mundo. Remember in those times that it is Pero lo que tenemos que recordar en esas ocasiones es que es Dios quien nos da la fortaleza, quien nos abrió las puertas para que podamos tener oportunidad de subir. who does all things. Every Es Dios quien hace todas las cosas. Todo lo bueno y lo perfecto proviene del Señor. Tenemos que estar conscientes de ello. El diablo, work in extreme, a él le gusta obrar en los extremos, cuando estamos demasiado débiles feeling to o cuando estamos sintiéndonos, when we're way up, cuando estamos en la cima, cuando estamos de subida. comes at those points. Él viene en esos momentos. Es cuando realmente somos débiles. Coming this Y temptations, para vencer estas tentaciones, like I said, first the como ya mencioné, primero que nada necesitamos la palabra de Dios. Pero otra cosa, por supuesto, también es saber cómo obra el diablo, su estrategia. need to remember practical. Pero también tenemos que recordar cosas prácticas también. Como decía anteriormente, hay que asegurarse That we get good sleep, que a veces que descansemos bien, que comamos bien, that our life is ordered. que nuestra vida está en orden, que tenemos una buena vida de oración. Of course, prayer is a spiritual thing. Por supuesto, la oración es algo espiritual, es el primero que necesitamos para luchar contra la tentación, pero otras cosas también, para no estar tan debilitados. They come A veces las tentaciones vienen y se presentan cuando estamos cansados, así que
hay que tomar una siesta, descansar o parar un momento. Piensen sobre esto. Is a good example San of a man Francisco es un buen ejemplo who can fight de off temptation. alguien que fue capaz de luchar contra las tentaciones. About the reality of sin, Él the piensa acerca de la consequences. realidad del That is another pecado y sus way of consecuencias. fighting off temptation, to be Esa es otra victorious forma de in luchar getting contra over las tentaciones y salir victorioso. if I cave into these temptations. Si yo caigo en esas tentaciones, ¿qué va a resolver? Saint Nos Francis tenemos que decir. was En tempted cierta to ocasión, lust San Francisco fue and tentado a la felt that he lujuria. was on fire. And Sentía que it just estaba happened to be prendido en snowing llamas outside. y por So it casualidad was snowing. estaba nevando He wasn't feeling like he was afuera, going estaba lleno ahead. de Here they nieve y were. no sentía que estaba venciendo. He was gonna lose it and Y give up. pensó So que I iba a don't know. perder la batalla Okay, let me y que think se iba a about it. rendir, así que What would finalmente happen if I gave in to the dijo, ¿qué temptation? pasaría si yo So then he went me diera por outside in the vencido ante snow la and played in tentación? the snow. Así que fue And then afuera a he la did nieve, se tiró en la nieve some y snow dancing. luego First, empezó he a made hacer personas de nieve. snow Primero hizo una especie de then he made mujer de nieve, four luego snow hizo and then como he made 4 niños de nieve y luego hizo snow 2 persons. And he thought to siervos himself, well, if I cave into de my 2 personas temptations and de nieve. if I give Y in él to dijo, lust, si yo caigo en mis tentaciones, si me how am I entrego a la gonna ever lujuria, support a por wife? supuesto, How am I ¿cómo ever voy gonna a support kids mantener and have una two esposa? ¿Cómo voy a mantener hijos y tener 2 siervos? you see, he thinks about the reality of Así que él sin. piensa en la realidad del pecado, las So consecuencias. that's how we are to approach it as Así es well. como nosotros hemos de And enfocarlo Jesus, también. he brings Y this out Jesús here too. también nos Things that presenta esto will aquí. result from sin Cierta many cosa que times resultará del pecado muchas veces es que sí, nos va a lastimar. of course, we Y cuando nos can be lastime, por effects of sin supuesto, vamos a sentir los last efectos del a whole pecado que lifetime. pueden durar toda una vida. Exposed to certain Porque una vez que estamos it stays expuestos in a the ciertos memory, pecados, not just here, permanecen en la but in the memoria, body. no solo aquí, sino en el It's cuerpo. hard to forget it. Y es difícil olvidarlo. At times when we're vulnerable, A veces cuando somos vulnerables, comes to the memory. vuelve a nuestra mente otra vez, regresa a la memoria. Así que tenemos que pensar en cómo nos va a lastimar. Is what Otra Jesus cosa points out. aquí es lo que Jesús señala, Worst of all is how it will hurt que other people. peor que todo es cómo va a lastimar a otras personas, nuestro That's what pecado. has to come to mind first. Eso es lo que tenemos que recordar primero. Tenemos que considerar esto va a lastimar a las personas, esto va a causar escándalo y pecado. Por eso Jesús dice que sí, que el pecado puede ser tan malo que causa que otras personas pequen. Y ese es el peor de los pecados. And he says, Y él dice right here, very straight up. aquí mismo, He says, if your muy sin directamente, sin, si tu pecado causa que otros pequen, sería mejor que te amarren una piedra de molino al cuello y te echen al mar but then he speaks about como castigo. Pero luego habla acerca del infierno. Sí, el infierno existe. giving into temptation and to sin. Si estamos por la senda del pecado, de la tentación, estamos eligiendo nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. But for us to, Pero para nosotros, first and foremost, primero que nada, again, he tells us tenemos que pensar nuevamente lo que nos está diciendo aquí. Se trata de, si es que lastimamos a otras personas, recordemos los mandamientos más grandes, amar al Señor y amar al prójimo como a uno mismo. Si realmente amamos a Dios y amamos al prójimo, to avoid sin. haremos nuestro mejor esfuerzo por evitar el pecado. One thing, if temptation is causing us to sin, Y si la tentación está causando que pequemos, como mencioné anteriormente, tenemos que recordar la palabra de Dios, okay, because the more we que esa sea nuestra base, sus promesas, porque mientras más estamos equipados para esto, más fácil es de vencer. thing St. Paul says, Una cosa que dice San Pablo es temptations que las tentaciones vendrán también. Una tentación que no atacará al hombre, pero con cada tentación siempre hay una forma de escapar. Dios nos ha de ayudar. Y es bueno conocer ese versículo. Proviene de la primera carta a los Corintios, capítulo 10. Nuevamente, hay que saber las escrituras. San Pablo nos dice en Romanos capítulo 8 que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Que nada puede separarnos del amor de Dios, solo nosotros mismos. Pero también dice que
Nosotros somos más que conquistadores porque por el amor de Dios y la gracia de Dios en nosotros, tenemos que estar conscientes del poder de Dios que tenemos en nosotros, que por supuesto proviene de la gracia de los sacramentos, que proviene de conocer la palabra de Dios, de conocer a Jesucristo, de permanecer conectados a Él en oración. Y así es como podemos salir victoriosos, sabiendo lo que tenemos, lo que Dios nos da. Y por eso es que San Juan en su carta dice, mayor es aquel que está fuera del mundo que el que está en el mundo, Jesucristo que vive en nosotros, su gracia. Por eso es que podemos todas las cosas a través de Él. Así pues, queridos hermanos, Dios nos da la gracia para vencer las tentaciones. Y lo que debemos recordar nuevamente es que Él nos ama y que siempre hay una forma de escape. Así que sigan siempre luchando. No se entreguen a la desilusión, sino mantengan la mirada en Jesús, quien es la gran recompensa, el gran premio. En Él podemos todas las cosas por Dios, que hace todas las cosas posibles. Que Dios los bendiga a todos.